Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 13. Romanos capítulo 13. Con este texto terminamos la presentación del día de ayer. Y dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 11. Y esto conociendo el tiempo. Otra versión dice, hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos, que ya es hora de despertarnos del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de toda la armadura de la luz. Vivamos decentemente, como a la luz del día, no en borracheras, ni orgías, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones, ni envidias. Más bien, revistámonos del Señor Jesucristo y no proveamos o busquemos satisfacer los deseos de la carne, de la naturaleza pecaminosa. Dice aquí, conscientes del tiempo en que estamos viviendo, conociendo el tiempo que es ya hora de despertarnos del sueño. Nuevamente el apóstol, escribiendo a los tesalonicenses, les escribe y les amonesta con estas palabras. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Comenzando en el versículo 1 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que se duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Nuevamente nos amonesta no estar dormidos, sino ser sobrios y velar. Y dice que nosotros no estamos en tinieblas. Si somos conocedores del tiempo, si estamos in tune, en tono
escuchando, viendo lo que está pasando y comparándolo con la palabra de Dios, podemos saber las cosas que vendrán. Aquí dice que el Señor va a venir como ladrón en la noche, pero no para nosotros. Eso de que ladrón en la noche cuando no lo están esperando, eso es para el resto del mundo. Fíjense cómo dice otra vez. Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Así que ninguno de nosotros nos debe sorprender la venida del Señor, porque Él dejó suficientes señales para alertarnos de lo que viene. Y en ese último tema vamos a hacer un repaso de todas estas áreas que se están cumpliendo simultáneamente, que nos muestran que la venida del Señor está a las mismas puertas. Nosotros estudiamos en esta semana dos temas muy importantes, derivados de Mateo 24. El primero fue las 10 vírgenes, una descripción del pueblo de Dios en los días finales, la parábola de las 10 vírgenes de Mateo, el mismo sermón profético de Cristo, Mateo 24 y 25. Y en esa historia Jesús nos cuenta que todas las vírgenes que estaban esperando la venida del esposo cabecearon y se durmieron. Y esta no es una descripción muy halagüeña del pueblo que espera la venida del Señor, dormidos. También estudiamos una de estas noches de esta semana otro símil, otra comparación que Jesús hace de la iglesia adventista. Le llama la iglesia de la Odisea, el pueblo del juicio. Y conocemos muy bien esta descripción de Cristo, el testigo fiel, cuando dice: yo conozco tus obras, que no eres tibio ni caliente, sino frío. Y en esta descripción, sino tibio, no eres frío ni caliente, sino tibio. Y en esta descripción, Jesús nos llama tibios y a puntos de ser vomitados de la boca del Señor. Y en la otra que estudiamos se nos llama vírgenes dormidas, pues todas las vírgenes se quedaron dormidas. Sin embargo, 5 eran sabias, habían hecho provisión de aceite extra. Estudiamos este tema a fondo y hoy anhelamos que al resumir lo que hemos visto en esta semana y ver la evidencia de que esto verdaderamente, lo que está pasando en el mundo, nos dice que la venida del Señor está cerca, el Espíritu Santo pueda despertarnos. ¿Qué significa estar dormidos? En inglés dice, all the 10 virgins slumbered and fell asleep. Cabecearon, dice en español, slumber. Comenzaron a irse para un lado, para el otro y finalmente se quedaron dormidas. ¿Qué significa esa expresión? En el libro Maranata, en la página 218, que es uno de los libros del Espíritu de Profecía que debemos estudiar. Anoche les recomendé 5 libros básicos para este tiempo del fin. Todo es importante, ¿verdad? Lo que la Biblia dice y lo que el Espíritu de Profecía dice, pero hay 5 libros que tratan sobre los eventos finales, que son el conflicto de los siglos, eventos de los últimos días, Maranata, primeros escritos y eventos del tiempo final. Son 5 libros
muy importantes para estudiar en este tiempo del fin. En la página 218 de Maranata dice así: la gran controversia está llegando a su final. Cada informe de calamidad que ocurre en el mar, en la tierra o en el aire es un testimonio del hecho de que el fin de todas las cosas está por sobrevenir. Las guerras y rumores de guerras, el rápido cumplimiento de las profecías, todo a nuestro alrededor así lo declaran. El Señor viene y viene pronto. Amén. Oímos los pasos de un Dios que se acerca. No debemos permitir que este conocimiento de la cercanía de la venida de Cristo pierda su fuerza. Es que hemos escuchado tanto de las señales, tanto, que a veces ya no nos impactan. Escuchamos de un terremoto más como el de Nepal esta semana pasada. Y bueno, Nepal está bien lejos, no nos afecta a nosotros, ¿verdad? Pero ya no nos impacta, ya no nos impresiona como antes. Y son señales que Cristo dejó. Dice la mensajera del Señor, no debemos permitir que este conocimiento de la cercanía de la venida de Cristo pierda su fuerza, que nos tornemos descuidados y desatentos, que cabeceemos y caigamos en el sueño. Cabecear y dormirse. Ahora explica lo que quiere decir slumber. ¿Qué significa esto? De que las vírgenes cabecearon. ¿Qué es cabecear y qué es dormirse? ¿Qué significa esto? Cabecear y dormirse es caer en una insensibilidad e indiferencia a las realidades de las señales que nos rodean. Podemos ver lo que está pasando a nuestro alrededor, pero no nos impacta. Una más. Es que estamos borrachos. No discernimos los tiempos. Por eso el texto dice, conociendo bien el tiempo, que es hora ya de despertarnos del sueño. Repito, cabecear y dormirse es caer en una insensibilidad e indiferencia a las realidades de las señales que nos rodean. En el sueño estamos en un mundo irreal y no somos sensibles a las cosas que ocurren a nuestro alrededor como cumplimiento de las profecías. Hay quienes tienen el conocimiento de la verdad, sigue diciendo la cita, cuya luz brilla a su alrededor deslumbradoramente y sin embargo permanecen insensibles a las realidades eternas. Están hechizados por el enemigo, mantenidos como bajo un encanto por su poder fascinador. No se están preparando para ese gran día que pronto ha de sobrevenir a nuestro mundo. Parecen completamente insensibles a las grandes verdades que Dios nos ha dado para estos días finales. ¿No habrá acaso algunos que estén despiertos? Los que ven la noche que se aproxima y también la mañana, porque primero viene la noche y después la mañana. La noche es el tiempo de tribulación. La mañana es la liberación. Los que ven la noche que se aproxima y también la mañana deberían trabajar con energía incansable para despertar a sus amigos que duermen. ¿Cuál es nuestro trabajo? Despertar a otros.
¿no pueden experimentar su peligro? Orar por ellos y mostrarles por su propia fe y carácter que realmente creen que Cristo vendrá pronto. ¿O vamos a ser igual que los demás, insensibles? El hecho de que disminuye rápidamente el tiempo que media entre nosotros y la eternidad debiera impresionarnos profundamente. Cristo dijo: "The day and the hour no man knoweth". El día y la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Pero el hecho de que ni los ángeles ni nadie sepa el día y la hora no quiere decir que no hay un día y una hora establecidos por Dios. Y si Dios tiene un día y una hora señalados, cada día que pasa estamos un día más cerca de esa fecha que Dios tiene señalada. Every day that goes by, we are a day closer to the day and the hour. El día que hoy termina, estamos un día más cerca. Mañana estaremos un día más cerca todavía. El hecho de que disminuye rápidamente el tiempo que media entre nosotros y la eternidad debería impresionarnos profundamente. Cada día que pase trae más cumplimientos de las señales del fin. Cada día que pasa es uno menos que nos queda para completar nuestra obra de perfeccionar el carácter. Mientras muchos permanecen dormidos y muchos desperdician las preciosas horas en descuidada indiferencia. ¿Cómo desperdiciamos las horas? En películas, en la televisión, viendo deportes. Ustedes perdónenme, los jóvenes, pero yo no le encuentro el chiste. ¿Qué se excitan tanto porque una cosa redonda que la patean pasa entre medio de dos palos? Pero les agarra una euforia que gritan hasta que se quedan afónicos. Ojalá si tuviéramos de entusiasmo cuando un alma se bautiza. Ese sí es gol de media cancha. Ese sí es arrebatarle al diablo un alma. Eso sí tiene significado eterno. Pero un gol del soccer, del fútbol, ¿qué peso puede tener eso en la eternidad? Perdemos horas preciosas en descuidada indiferencia, podríamos decir en el mismo borde del mundo eterno. Sigue diciendo ella: los que creen deben ser sobrios, deben despertar, deben ser fervientes y diligentes, deben velar en estudio, en oración y en la obra de buscar a las almas que perecen. Y termina diciendo ella en esta cita de Maranata: queridos jóvenes, ¿tenéis vuestras lámparas preparadas y ardiendo? Si notamos, Elena de White en esta cita nos dice que no estamos sensibles a las cosas que están sucediendo a todo nuestro alrededor, a las señales. Somos descuidados, indiferentes, insensibles a todo lo que está pasando. Y a veces escuchamos las noticias y no vemos el significado de esas cosas. En este último tema, quiero mencionarles 18 áreas
Podría haber hecho la lista más larga, pero esta tarde, mientras estaba preparándome para el tema de hoy, dije, voy a hacer una lista de todas las cosas que como adventistas, cristianos que esperamos la venida del Señor, tendríamos que estar mirando, watching the things that are going on around us. 18 areas where our eyes should be focused on. 18 áreas que debiéramos estar vigilando y que gritan a voz en cuello que la venida del Señor está cerca. Primera señal, son 18, la toma de los papeles respectivos de los grandes poderes políticos religiosos descritos en la profecía de Apocalipsis 13. Apocalipsis 13 nos menciona dos bestias que trabajan de común acuerdo, como lo vimos anoche, una en presencia de la otra. En la historia de la humanidad, todos los imperios derrocaron al imperio anterior para surgir. Pero en Apocalipsis 13 se nos presenta la bestia que sube del mar, el papado, que recibe una herida mortal, pero al mismo tiempo surge otra bestia. Fíjense, Estados Unidos surge como nación en 1776 y la herida mortal del papado fue en 1798. 20 años más tarde, el papado recibe su golpe mortal. Estados Unidos es una nación bebé en pañales todavía, pero comienza a subir de la tierra. Y la profecía decía que la herida mortal del papado se iba a sanar. Perdió la hegemonía del mundo, el poder mundial, pero lo iba a recuperar y Estados Unidos iba a participar al llegar a ser una superpotencia mundial en que el papado recobre su poder, su influencia en la arena política del mundo. Eso está sucediendo delante de nuestros ojos. Y vamos a ver algunas noticias de lo que ha pasado. Las noticias que traigo son de las últimas semanas. Y ustedes van a ver lo que está sucediendo en el marco profético. Esto está bien definido. Los dos grandes poderes del mundo son el papado, poder político religioso, y Estados Unidos de Norteamérica, poder político militar, pero también representa el ala religiosa protestante. Otra cosa muy interesante, segunda área, la caída y el desmembramiento del comunismo. Ya vimos anoche en la profecía de Daniel y también de Apocalipsis 17 que la séptima cabeza, la bestia que sube del abismo, el séptimo iba a durar poco tiempo. Y en 1989, el Papa, en alianza secreta, el Vaticano con los Estados Unidos, en una alianza que hicieron entre Ronald Reagan y el Papa Juan Pablo II, derrocaron o hicieron caer después de 70 años el superpoder que era durante el tiempo de la Guerra Fría el terror de Estados Unidos. Rusia, Estados Unidos, Rusia, Estados Unidos. Ya no. Ya los jóvenes ni saben de esto, porque nosotros vivimos todos esos años de la Guerra Fría, donde los dos grandes focos del mundo eran Estados Unidos y Rusia, y el terror era hacia Rusia. Ya no, Rusia cayó, se desmembró. Diríamos allá en Centroamérica, se despapalló, se cayó la papaya y se reventó.
O todavía hay países comunistas, la China sobre todo, pero el bloque soviético que reunía a más de 40 naciones se desmembró, se acabó. Y eso estaba en la profecía. Entonces, el papel preponderante que jugó el papado, el papa polaco, Juan Pablo II, y todavía no se han olvidado de él. Después de ese vino Benedicto y ahora está el papa no polaco sino argentino, ¿verdad? Pero el papel que jugó Juan Pablo II en el derrocamiento del comunismo en Europa, y ha seguido el derrocamiento de ese poder en muchos países del mundo. Todavía quedan pockets, o sea, lugares en el mundo donde todavía el comunismo no ha cedido. Pero la profecía decía, va a durar poco tiempo. No como Roma, que duró 700 años en el poder, el imperio. No como Roma papal, que duró 1260 años. No, el comunismo en un siglo subió y en el mismo siglo cayó. Otra tercera área importante en la arena profética es el sanamiento de la herida mortal del papado. O sea, la recuperación de su influencia política, no solo en Europa, sino especialmente en América, en los Estados Unidos de Norteamérica y en el mundo. Cómo el papado cada vez está teniendo mayor influencia y prominencia en los líderes políticos del mundo. Lo vamos a ver en un momento. Cuarta área. El acercamiento entre el Vaticano y los Estados Unidos. Hay un cortejeo, hay un enamoramiento, a flirting between the Vatican and United States of America. Y ese acercamiento, ese enamoramiento estaba predicho en Apocalipsis 13, que se darían la mano y trabajarían de común acuerdo. Estados Unidos haría que la tierra adorara a la primera bestia. El avance seguro e irreversible del papado, extendiendo su influencia en la política y el gobierno de los Estados Unidos. Y esto lo vamos a ver en un momento cuando veamos el propósito que trae la visita del Papa ahora en septiembre. Dicen que viene para un evento católico de las familias en Filadelfia, pero va para Washington y va para Nueva York. En 7 días que va a pasar aquí en Estados Unidos, va a visitar 3 ciudades preponderantes. Bueno, ya lo vamos a ver. Vamos a ver. ¿Ok? Esa es la cuarta área. El acercamiento entre Estados Unidos, país protestante, y el Vaticano, sede del catolicismo romano en el mundo. Una quinta área que debe mantenernos con los ojos bien abiertos para ver lo que está sucediendo es el movimiento ecuménico. Esto es cumplimiento profético. La unificación en puntos comunes de doctrina, buscando el acercamiento entre las distintas religiones. El Concilio Mundial de Iglesias y los concilios nacionales de iglesias han jugado un papel preponderante. El Vaticano fue muy sabio en esto, dejó que el protestantismo iniciara el proceso. Y luego, en 1965, en el Concilio Vaticano II,
el catolicismo ingresa en el movimiento ecuménico. Hoy en día es el número 1 y cabeza del ecumenismo. Y lo vamos a ver en algunas de las noticias que vamos a ver. El Papa está buscando el acercamiento ya no solo entre protestantes y católicos, entre ortodoxos y católicos, entre anglicanos y católicos, entre luteranos y católicos, entre evangélicos y católicos, pero con todas las religiones del mundo. Porque el ecumenismo ya no es un asunto cristiano. Comenzó como un movimiento dentro del cristianismo protestante. Se le unió en el influjo del ecumenismo el papado. Y ahora el papado va a la cabeza ecuménicamente hablando, desde el Papa Juan Pablo II, que impulsó el ecumenismo de una manera impresionante. Y luego le siguió Benedicto XVI, que no se quedó atrás en el diálogo ecuménico. Y ahora este Papa, que es el campeón de los tres en ecumenismo. Pero está incluyendo ya no el mundo cristiano, el ecumenismo. Estamos hablando ahora del acercamiento con los musulmanes, del acercamiento con los judíos, el acercamiento con las religiones orientales, como son el taoísmo, el budismo, el confucianismo, el shintoísmo, las religiones animistas. Aún los brujos tienen un acercamiento, y la nueva era, todo esto en los procesos ecuménicos se está buscando canalizarlos para formar una mega religión donde todos seamos aceptados como parte de los hijos de Dios. Esto es impresionante. Si hace 100 años atrás nos hubieran dicho que esto iba a ser así, hubiéramos dicho están locos, pero hoy lo estamos viendo. Los pasos agigantados del movimiento ecuménico, ya no cristiano, sino de todas las religiones, guiadas por el papado para lograr una religión global. Pero lo interesante de esto es que todo gira en torno a Roma. Roma es la que va a recibir de vuelta a los hermanos separados. Y lo vamos a ver en las noticias. Los ortodoxos se van a unir con Roma, no es Roma con los ortodoxos. Los anglicanos se van a unir con Roma, no Roma con los anglicanos. Los luteranos firman tratados con los católicos. Impresionante. Sexta área, y son 18, así que voy a ir más rápido. Sexta. El avance espectacular de la tecnología. ¡Wow! Como ha avanzado la informática y la tecnología, haciendo literalmente posible el cumplimiento de Apocalipsis 13, donde cada habitante del planeta podrá ser controlado. No se le permitirá comprar ni vender, sino al que tenga la marca de la bestia o el número de su nombre. Tecnológicamente esto ya es posible y hay un control sobre los habitantes del planeta cada vez más patente. Una de las cosas que más ha contribuido en la tecnología es el Internet. Y sorpréndanse, el Facebook. El Facebook. Y ya vamos a ver algunas noticias. Ojalá que nos dé el tiempo de ver todo esto. Y si no, yo les voy a decir dónde ustedes la pueden chequear en español. Todas estas noticias para que ustedes puedan ponerse al día. Séptima área que tenemos que estar vigilando. Las señales inequívocas en el mundo físico. Terremotos, desastres, huracanes, tormentas, tornados, cambios climáticos sin precedentes, incendios, inundaciones, tsunamis, etcétera, etcétera, etcétera.
se multiplican cada vez más, se hacen cada vez más abarcantes y más desastrosos, cobrando miles de millares de vidas humanas. Cristo dijo que esto iba a ser señales del tiempo del fin. Número 8, el aumento de las enfermedades, epidemias, contaminación ambiental del agua, de los mares, de los ríos, del medio ambiente, aún de la tierra por los pesticidas, del aire, el calentamiento global con sus repercusiones terribles. Traigo noticias donde ya están diciendo que hay países enteros que van a desaparecer del mapa en menos de 20 años. Desaparecer del mapa. Países. Hay naciones que están comprando tierras en otros países porque son tan bajos al nivel del mar y está subiendo el nivel del mar tan rápidamente por el calentamiento global que se van a quedar sin su nación. Va a quedar todo debajo del mar. Impresionante los efectos del calentamiento global. Novena área, el incremento impresionante de la población mundial. Ustedes lo saben, cómo se está multiplicando a pesar de todos los medios para frenar el crecimiento de la población mundial. Países como la China poniendo multas terribles para los hogares que tengan más de un hijo. No les permiten más de un hijo en la China. Pero y aún así, la población mundial está disparándose. Y eso conlleva la falta de alimento, la falta de agua. Hay países enteros que no pueden conseguir suficiente agua potable para sostener la vida en esos países y siguen creciendo. Décima área, el deterioro espeluznante de la vida social, la inmoralidad. Asesinatos en masas, genocidios, crímenes que hielan la sangre, la inmoralidad legalizada, homosexualismo, lesbianismo, tal como Jesús dijo que iba a suceder, como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra. Y es impresionante. Ya hay países donde si pastores se niegan a casar parejas del mismo sexo, van a la cárcel. Donde religiones, denominaciones cuyos pastores se nieguen a casar parejas del mismo sexo por razones de conciencia, la iglesia pierde su estatus legal ante el gobierno del país y no puede seguir funcionando. Y aquí en los Estados Unidos ya está entrando eso también. Mandando a la cárcel por discriminación a pastores que no quieren casar a parejas del mismo sexo. Escuelas enseñando por ley el homosexualismo a los niños de 6 años y los padres que no quieren que eso se les enseñe a los hijos van a la cárcel. Eso está pasando en los Estados Unidos de Norteamérica, el país de la libertad, ¿verdad? De la libertad. Área número 11. Tengan los ojos puestos en el deterioro de la pared divisoria entre la iglesia y el Estado. En otras palabras,
ya no hay esa línea clara que el Estado no se puede meter en la religión y la religión no debe entrometerse en la política. Esto está pasando a un nivel rapidísimo en Europa y especialmente en Estados Unidos. La pared divisoria entre la iglesia y el Estado está siendo socavada, está siendo arrancada, más que socavada, destruida a pedazos tan ciertamente como se destruyó el muro de Berlín. Dentro de poco ya no va a haber esta distinción, va a ser algo del pasado. Área número 12. Área número 12. El terror del terrorismo. El terror del terrorismo. Desde 9/11, desde el 11 de septiembre del 2001, la destrucción de las libertades individuales y los derechos constitucionales con el grito de terrorismo, se están quitando las libertades individuales. Y cuando alguien es acusado con las leyes patrióticas, the patriot laws that were passed after 9/11, hoy en día se puede meter a una persona acusada de terrorismo en la cárcel sin due process, no due process. They can go right into jail. No tienen derecho a abogado, no tienen derecho a corte, no tienen derecho a nada. Se le quitan las garantías de la Constitución para los ciudadanos de esta nación. Y lo mismo está pasando en otros países del mundo. Área número 13. Y eso, por supuesto, va relacionado al área número 12, el deterioro de los derechos constitucionales e individuales. ¿Qué define el gobierno de Estados Unidos como un terrorista? Porque ahora también hay terroristas religiosos. Hay que leer lo que dice los Estados Unidos, Secretaría de Estado, de cómo identifican a un terrorista religioso. Hay 12 red flags que dice, y esto lo dijo la ex directora del Departamento de Secretaría de Estado, Janet Reno, pero ella dio una descripción de 12 características que tienen los terroristas religiosos. Y de las 12, 11 las tenemos los adventistas del séptimo día. A como ellos clasifican un terrorista religioso, que habla mal de otros, de otras religiones, ataca las doctrinas de otro, que tiene un líder carismático fundador que se cree profeta, que tienen libros aparte de la Biblia, a los cuales consideran sagrados, que llevan una dieta especial que según la Secretaría de Estado puede influir para poder dominar las mentes, una dieta reducida, y por ahí le sigue la lista completita, que hacen manifestaciones en contra de leyes del gobierno, etcétera, etcétera. Área número 13, área número 13. El 12 era el terror del terrorismo y la destrucción de las libertades individuales y derechos constitucionales. El 13. La expansión impresionante del espiritismo moderno, la nueva era, dándose la mano con el catolicismo y con el protestantismo apóstata para formar la triple alianza. Un área que hay que estar chequeando, el crecimiento del espiritismo, la nueva era y cómo el protestantismo y el catolicismo romano están tomándose la mano con el espiritismo. Número 14, ahora sí 14.
la crisis financiera en los Estados Unidos y mundial. La desestabilización de la moneda y la banca internacional. Desestabilización de la moneda y la banca internacional, produciendo una crisis global financiera. Todo esto está orquestado, planeado para el establecimiento de un nuevo orden mundial financiero, donde haya un nuevo orden mundial. El Papa habló de eso, el presidente de la banca internacional habló de eso, los grandes banqueros están hablando de un nuevo orden internacional financiero. Número 15. La búsqueda de la paz y seguridad mundial. Peace and security. Paz y seguridad. Y ya leímos esta noche que el apóstol Pablo dijo: cuando hablen de paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Esta búsqueda de la paz entre las naciones y la national security, seguridad nacional para las naciones, llevan inexorablemente al establecimiento de un nuevo orden político, social, controlador y dictatorial. Hay que controlar a los que no dejan que haya paz y seguridad. A los que producen la inestabilidad hay que controlarlos. Cumpliendo así la profecía, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Área número 16. La búsqueda de una ley común. Ley común. O sea, un nuevo orden mundial legislativo. Una ley civil que sea respetada por todas las naciones, con una autoridad que la haga cumplir. Ley común para todos los pueblos. Y es muy interesante que se está buscando que la ley civil abrace los 10 mandamientos. Ahí está la unión de la política con la religión, buscando que los 10 mandamientos sean parte de la ley civil que todas las naciones respeten. La número 17 no es la menos importante ni la menos significativa. Para nosotros como adventistas es una de las más importantes. El movimiento para una ley dominical en los Estados Unidos y en el resto del mundo. De esto tengo mucho para compartirles. ¿Saben ustedes que ya hay más de 60 países en el mundo que tienen leyes dominicales? Más de 60 países con leyes dominicales. En Sudamérica, montón de países. Chile, Argentina, Brasil, Perú. En los Estados Unidos todavía no hay una ley de todo el país, una ley nacional, pero cantidad de estados ya tienen leyes dominicales. Pero en Europa está muy avanzado el movimiento de la ley dominical a través del Parlamento Europeo para lograr una ley dominical para toda Europa. Hay cantidad de países en Europa que tienen leyes estrictas de cierre dominical. Todo esto para nosotros nos dice que la venida del Señor se apresura. Y la última, la número 18, quizás para nosotros sumamente significativa también. El avance increíble de la condición
de tibieza espiritual dentro de nuestra propia iglesia. Abandono de los grandes principios que nos hicieron un pueblo peculiar. Estaba profetizado. La condición de la Odisea, de tibieza espiritual en la iglesia adventista, ha madurado en forma tan alarmante que ha terminado con el deterioro de nuestra iglesia en lo que hoy todo el mundo reconoce que es la apostasía omega. La situación crítica de nuestra amada iglesia, tan comprometida con la mundanalidad, el abandono de los principios que antes nos caracterizaban y el ingreso en forma solapada, pero ahora ya no tan solapada, sino más abierta y directa, de la iglesia adventista al movimiento ecuménico. Señales inequívocas que el fin está cerca. La iglesia comprometida con el mundo y con el ecumenismo. Hemos hablado de 18 áreas que gritan a voz en cuello que el fin está cerca. Y una de las cosas en esta última que acabo de mencionar, la condición de la iglesia, es que ya no se escuchan mensajes de la verdad presente en la mayoría de las iglesias denominacionales. Si usted quiere escuchar un buen sermón del tiempo del fin y de la verdad presente, tiene que buscar una iglesia que no esté afiliada con la organización. Es increíble. Y esto también se está proliferando. Más y más y más y más iglesias a nivel mundial. Miren, hermanos, este servidor ha tenido el privilegio de viajar en los últimos 9 años, desde que me despidieron de la organización adventista, a más países en 9 años que los que visité en toda mi vida de 35 años como pastor de la iglesia adventista. A pesar de que me dijeron que nunca más iba a volver a predicar. Nunca he predicado tantos como antes, como ahora. Nunca. Pero me ha tocado viajar por todas partes del mundo y no hay país en el globo que no tenga iglesias de sostén propio, movimientos que no dependen ya de la conferencia, sino independientes, porque han sido borrados, han sido desglosados de la iglesia adventista. Esto ya es tan común que lo encontramos por todas partes del planeta Tierra. Donde quiera que está la iglesia adventista, usted va a encontrar los grupos independientes. Y uno quisiera creer que es apostasía, como nos quieren hacer creer. Pero Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Solo eso te digo, por sus frutos los conoceréis. Mira quién está predicando el mensaje de la verdad presente. Y mira los frutos y te vas a dar cuenta de qué lado está la verdad. Esto es impresionante. ¿Predican nuestros ministros oficiales el mensaje final para los tiempos finales? Algunos. No vamos a decir que ninguno, algunos. Pero los pocos que todavía tienen el valor de predicarlo están siendo sistemáticamente retirados de las filas del ministerio adventista, restringidos, o ya no se les permite predicar abiertamente en muchos lugares del mundo. Y no voy a mencionar pastores por nombre,
Pero esto les está pasando a la mayoría de los que todavía se atreven a levantar la voz en cuello. Ya no los dejan. Y los obligan a que pidan disculpas por mensajes que han dado. Oficialmente la organización dice, ¿quieres mantenerte dentro de la organización? Pide perdón por el sermón que diste. Esto está sucediendo. Están manteniendo informada a la Grey, los ministros de nuestra iglesia, sobre los eventos que están sucediendo a nuestro alrededor. No. ¿Y por qué no? Ya lo vimos esta semana. Testimonios para la Iglesia, volumen 2, página 303. Predicadores dormidos, predicando a un pueblo también dormido. Por eso no pueden despertarlos, porque ellos también están dormidos. Y mi hermano, si tú crees que puedes depender de tus pastores para ayudarte a ver los asuntos de los últimos días, probablemente eres uno de los representados por las vírgenes insensatas. Si tú crees que vas a depender de los pastores para que te digan lo que tienes que hacer cuando venga la ley dominical, te vas a dar cuenta demasiado tarde que estabas entre el grupo de las vírgenes insensatas. ¡Qué insensatez! Depender de otro, aunque sea el pastor, para asuntos de vida o muerte. No podemos depender de nadie, sino de Dios y de su santa palabra. Sigue dependiendo de tus pastores, que te van a seguir cantando el arrorró hasta el cierre mismo del tiempo de gracia. Más bien pídele a Dios que te unja los ojos con colirio para que veas. Como Jesús le dice a la Odisea, unge tus ojos con colirio. Y él dice que de mí compres oro refinado en fuego y vestiduras blancas para vestirte. Nuestra dependencia no es de una organización religiosa, ni de una denominación, ni de un ministerio, ni de una persona. Nuestra dependencia es directamente de Dios y de su palabra. El que confíe en otra cosa se va a despertar demasiado tarde. La mensajera del Señor nos promete en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 15, segundo párrafo, aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. Miren lo que dicen: los que se coloquen bajo el control de Dios para depender directamente de Él y ser guiados por Él, captarán el paso continuo de los eventos que Él ha dispuesto que ocurran. Dios los va a guiar a ver las cosas que tienen que ver. Sigue diciendo la próxima cita ahí en Eventos de los Últimos Días, página 15, párrafo 3. Debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía. Keep your eyes on prophecy and how it's being fulfilled. Just look at what is happening. Mantén tus ojos fijos en lo que está pasando y el cumplimiento de la profecía. Para estudiar las operaciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Dios nos promete que si dependemos de Él, Él nos va a mantener informados. Su Espíritu Santo nos va a mantener con los ojos abiertos.
Vamos entonces a ver algunas de estas cosas que están sucediendo. Y saben, yo no sé ni por dónde empezar porque son 18 áreas. Por eso les voy a recomendar, hay un laico que es anciano de la iglesia y está dentro de la organización. No es de sostén propio, está dentro de la organización. Pero que ha creado una página del internet con las noticias y con el estudio de Daniel y de Apocalipsis. Es un hombre muy instruido, amigo personal de este servidor. Yo soy amigo de él y de su familia. Él vive en Bolivia, pero es de origen alemán. Él nació en Alemania, vive en Bolivia. Vayan a la página de él. Dentro de poco la vamos a tener linkeada con el Evangelio Eterno. Estamos esperando que él nos dé la autorización para ponerla en nuestra página. Esta página, vea arriba para que vean la página. Se llama Navegando del pasado al futuro. Conozca y entienda las profecías bíblicas de Daniel y del Apocalipsis en detalle. Manténgase informado con las noticias más actuales respecto a los avances de los cumplimientos proféticos. Okay, ahí ustedes ven en la página, hay una sección que explica quién es él, acerca de mí, luego temas de seminario, luego dice noticias proféticas, recursos, donar y contacto. Bajo noticias proféticas ahora. Vean ustedes las categorías de las noticias proféticas. De vuelta al poder mundial, eso es sobre el papado. La segunda, de cordero a dragón, eso es sobre Estados Unidos y lo que está pasando en Estados Unidos en deterioro de las libertades y de los derechos constitucionales de los ciudadanos de esta nación. El tercero se llama el Estado Islámico. Esto tiene que ver con el terrorismo. ¿Ok? El terrorismo, el Estado Islámico. La cuarta área, estas son áreas de noticia y bajo cada una de esas ustedes pueden ver todas las noticias que van saliendo con respecto a esto. El cuarto se llama señales en el cielo. La quinta, paz y seguridad. Estamos más arriba, no tan abajo. La sexta, unión de iglesia y Estado. Estas son todas las áreas que hemos mencionado. Yo hice esta lista no basado en esto, por eso no está en el mismo orden, pero prácticamente cubre todas estas áreas. Unión de iglesia y Estado. Más abajo. Esa, exactamente. Sigue, guerras y rumores de guerra. Aquí usted se va a poder dar cuenta de todo lo que está pasando en el mundo, no solo en el Medio Oriente, sino también en el lejano Oriente. En Corea del Norte, en Corea del Sur, en los países donde hay foco de guerra. Sigue falsos cristos y falsos profetas. El surgimiento de todas estas cosas falsas en el mundo religioso. Luego viene la decadencia moral. Eso tiene que ver con toda la inmoralidad, el homosexualismo, las leyes que se están aprobando en el mundo, el crimen, etcétera, etcétera. Luego viene el movimiento ecuménico. Muy interesante esa área, el movimiento ecuménico. Luego viene el movimiento dominical, la ley dominical y lo que está pasando a nivel mundial en el área de la ley dominical. Luego viene desastres naturales. Desastres naturales. Terremotos, tsunamis, todo lo que mencionamos que son señales de la venida de Cristo. Luego viene diversas noticias notables, cosas impresionantes que están sucediendo en el mundo, sobre todo en el avance de la ciencia. Luego viene pérdida de las libertades, el deterioro de los derechos constitucionales, la pérdida de las libertades a nivel mundial, la persecución religiosa en distintas partes del mundo.
Ustedes saben lo que ISIS está haciendo. Solamente la semana pasada, 147 asesinados por ISIS. Es para temer. El control total es la próxima área. ¿Y saben lo que quiere decir eso? ¿Control total? ¿Cómo se está controlando a las personas? A través de todo. De las cámaras que están en las calles, en los lugares donde usted va, todo queda grabado. El teléfono, las televisoras, los teléfonos inteligentes, el internet, el Facebook, el control total y toda la tecnología y su avance. Luego dice el aumento de la maldad. Ahí van a ver de las cosas más horrendas que están sucediendo. Los crímenes que hielan la sangre, todo lo que Cristo dijo. La maldad irá en aumento. Luego viene el avance del evangelio, es una de las señales. Y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El aumento de la ciencia es la próxima. Luego sigue peste, hambres y terremotos, persecuciones, y luego sobre las Naciones Unidas. Cliquea en esa, por favor. Cliquea en esa, solo para mostrarle las noticias que ustedes van a encontrar. Por ejemplo, el Vaticano y la ONU quieren un gobierno mundial. La ONU es la Organización de las Naciones Unidas. ¿Ok? Y ahí, donde ponen continuar leyendo, pueden ver toda la noticia de dónde están tomadas esas noticias, ya sea de la televisión, ya sea de los periódicos, ya sea de revistas informáticas o del internet en distintas páginas. La próxima, la ONU convocará reunión mundial de líderes religiosos para unirse contra el extremismo religioso. Ahora se van a unir las religiones para frenar o para tratar de coartar la libertad religiosa de los que ellos consideran extremistas religiosos. ¿Dónde creen que caemos nosotros? Extremistas religiosos. La ONU, las Naciones Unidas, experto en Islam, cuestiona la actitud extraña de la ONU ante el exterminio de cristianos. Actitud extraña, no les importa. Las Naciones Unidas que se supone, bueno, tienen que leer la noticia. Miren, Bill Gates, necesitamos un gobierno mundial. Y la Organización de las Naciones Unidas es la que debe establecer ese nuevo orden mundial. Y miren quién lo dice. La ONU está desarrollando un sistema para anunciar el apocalipsis. Oh, sí. Un equipo de científicos e ingenieros designados por la ONU está desarrollando un programa capaz de detectar e informar a todo el planeta del peligro de un cometa o de un asteroide potencialmente fatal. Según informa el periódico El País, la idea del sistema del anuncio es posible del posible fin del mundo surgió en el 2008, cuando por primera vez en la historia los astrónomos lograron detectar un objeto espacial antes de que entrara en la atmósfera de la Tierra y avisarlo de antemano. Es muy interesante esto. Se van a poder pasar noticias a nivel mundial que todos los países lo tengan que ver simultáneamente. Nosotros sabemos lo que eso significa. Y cómo el diablo va a usar ese método para engañar a las naciones en su aparición, cuando Él aparezca como Cristo. Vamos a cliquear en otra para que ustedes vean las noticias. Todo eso tiene el lugar de donde están tomadas las noticias. Vamos hacia arriba, vamos a buscar otra. ¿De qué quiere ver? A ver, ábrele ahí. ¿Quieren ver del papado? Cliquea la primera de todas. De vuelta al poder mundial. El Vaticano pide a los budistas y a los cristianos levantarse en contra de la esclavitud moderna. Cristianos y budistas a trabajar juntos para poner fin a la esclavitud moderna. Próxima, el Vaticano y la ONU quieren un gobierno mundial. Esta es la misma noticia que ya vimos bajo Naciones Unidas. Miren la próxima. Why evangelicals should love the Pope.
los grandes líderes evangélicos del mundo diciendo que este es un hombre a seguir su ejemplo, el Papa, que tiene mucho que enseñarnos a los evangélicos y que debemos darle la bienvenida porque este es un Papa diferente. Los cristianos celebraron un evento que inspiró a más de 2 billones de fieles con esperanza en la vida eterna. Jesús habló a menudo acerca de la vida futura, sin embargo, él también hizo varias referencias acerca de la voluntad de Dios aquí en la tierra. La mejor manera de vivir la propia fe de uno en este mundo ha sido un tema complicado en toda la historia y por eso están tan divididas las religiones. Pero el Papa está hablando de cómo lograr que la religión sea real en nuestra vida. El Papa está hablando de la gracia. Oh, si suena evangélico, dicen los evangélicos. Es más evangélico que la mayoría de los cristianos. Y están diciendo que tiene mucho que enseñarnos a los cristianos. La próxima noticia, el Papa Francisco bate récords en Twitter. 20 millones de seguidores en Twitter. La herida mortal iba a ser ¿qué? Y el mundo entero se maravillaría en pos de la bestia. Recuerden que solamente un 5% de la población mundial tiene internet. Y ya alcanzó a 20 millones. Quiere decir que prácticamente el mundo entero está siguiendo lo que hace el Papa. La próxima, el Papa Francisco hace que los gobiernos se sienten y presten atención. El informe, el enorme impacto global de los pronunciamientos del Papa Francisco sobre el comportamiento social y económico. Esto lo dice el embajador británico ante la Santa Sede, el señor Baker. El Papa tiene un tremendo impacto, hace que los gobiernos se sienten y escuchen. ¿Qué no le dijo a Estados Unidos que solucionara el problema con Cuba? Ya lo solucionó. ¿Qué no le dijo el papado a Chile y Argentina que resolvieran el problema de décadas sobre la frontera? Ya lo solucionaron. La influencia del papado ante el mundo, ante los líderes políticos, hacen cola para ir a tener entrevista privada con él. Prácticamente no ha habido jefe de Estado, presidente de nación o un representante que le han enviado que no se presenten ante la Santa Sede para tener entrevistas privadas con el Papa. El Papa va a debatir sobre libertad religiosa con Barack Obama. Todas estas noticias son de este año, ¿ok? Si ustedes se fijan, eso es del 26 de marzo del 2015. La popularidad del Papa Francisco sigue creciendo en los Estados Unidos. The popularity of Pope Francis continues to grow among the Protestants in the United States. Otra noticia impresionante. No solo católicos, sino protestantes con una visión muy favorable del pontífice argentino. Se abrió Cuba y por primera vez desde que Castro tomó el poder en 1959, permite construir una iglesia católica en Cuba, lo que no se había hecho en más de 60 años. La primera que autoriza es la Iglesia Católica. El Papa Francisco será el primer pontífice que hablará ante el Congreso de los Estados Unidos. Esperen que veamos cuál es el plan para el viaje del pontífice aquí en septiembre, que falta muy poquito tiempo. Revelan detalles del posible programa del Papa Francisco en los Estados Unidos. Y esto lo revela el arzobispo filipino Bernardito Azusa. Ábreme esa noticia, por favor. No, estamos en la que sigue. En la que sigue. Esa.
¿Okay? El arzobispo filipino Bernardito Ausa, observador permanente de la Santa Sede en las Naciones Unidas en Nueva York, es arzobispo católico filipino que está constantemente en las Naciones Unidas. Dio a conocer algunos de los detalles de lo que será el programa de la visita del Papa Francisco a los Estados Unidos en septiembre, que incluye 3 ciudades: Filadelfia, Washington y New York. En declaraciones así hay prensa entre este 18 de enero en la ciudad de Manila, Filipinas, donde llegó para participar de la histórica visita del Santo Padre a esa nación. ¿Saben cuánta gente se reunieron en las Filipinas para la misa al aire libre con el Papa Francisco? Rompió los récords de toda la historia del planeta Tierra en todos sus 6,000 años de historia. Nunca se había reunido tanta gente en un lugar para nada. O sea, para ninguna cosa. Ni política ni religión. Más de 6 millones de filipinos se reunieron a escuchar la misa del Papa Francisco en las Filipinas. Y ahí fue donde el arzobispo de Filipinas reveló los planes del Papa para los Estados Unidos. Va a llegar el 22 de septiembre. Son 6 días completos y si le sumamos el día de viaje tenemos una semana. Monseñor Ausa explicó así los detalles conversados en una reunión el lunes pasado del comité organizador de la visita del pontífice a Estados Unidos. Luego de su llegada a Washington, D.C., en la noche del 22 de septiembre, la idea es que el Santo Padre visite la Casa Blanca. Llega por la noche, el 22, y tempranito por la mañana, el 23 de septiembre, estará en la Casa Presidencial, donde se le realizará la ceremonia oficial de bienvenida. Luego va a ir a celebrar misa en la Basílica de la Inmaculada Concepción. A esta misa asistirán obispos, religiosos, seminaristas y representantes de las organizaciones de caridad católica. Y debo decir, dijo el arzobispo, que lo importante de la visita a Washington va a ser su discurso al Congreso, al Senado y a la Cámara de Representantes. ¡Wow! Al Congreso, al Senado y a la Cámara de Representantes. Los 3 grandes poderes reunidos para escuchar el discurso del Papa. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, un pontífice va a dirigir a todos los legisladores juntos. Cámara de Representantes, senadores y congresistas. ¿Qué influencia tiene este hombre? Y luego dicen que la herida mortal no se ha sanado. No más falta que obtenga el poder para gobernar el mundo. Y se lo van a dar. Prácticamente, sigue diciendo, el Papa va a ir a Nueva York en la tarde del día 24. Su primer destino, la mañana del día 25, va a ser la sede de las Naciones Unidas, que coincidiría con el inicio de una cumbre sobre el desarrollo sostenible que durará 3 días. Prácticamente todos los jefes de Estado y los líderes de los gobiernos estarán allí en ese día, con lo que el Papa podría dirigirse a los mandatarios y sus delegaciones oficiales, dijo el arzobispo Monseñor Ausa. Todos los jefes de Estado del mundo en las Naciones Unidas, que pertenecen a las Naciones Unidas o sus delegaciones oficiales, van a escuchar el plato fuerte del día, que es el discurso del Santo Padre ante las Naciones Unidas. Pero miren lo que sigue. También está considerado un encuentro interreligioso, ecuménico. Y por supuesto que el Papa visitaría la Catedral de San Patricio. Eso es seguro. La visita a la histórica catedral, sin embargo, no significaría que el pontífice celebre misa allí, sino en alguna otra área en Nueva York más grande, porque la catedral es muy chica para toda la gente que va a querer escuchar su misa en New York. Vamos a ver cuánta gente se reúne, si lo hacen en el Madison Square Garden o en algún otro lugar al aire libre. Todavía no se ha dicho dónde. Nuestro plan es no tener una gran misa fuera de Filadelfia. Por eso no van a hacer algo grande en Nueva York, que es la razón
que el Papa viene a Estados Unidos, participar del Encuentro Mundial de las Familias. Puede ser que vaya a Ground Zero en Nueva York, donde estaban las Torres Gemelas, que fueron derribadas en el atentado del 11 de septiembre del 2001. Pero lo más importante es su reunión en Filadelfia, que comienza la mañana del 26. Esto es completamente seguro que él viene a inaugurar el Congreso de las Familias. Notaron que solo menciona de paso el encuentro interreligioso. Cuando vino el Papa Benedicto se reunieron 128 representantes de religiones distintas. 128 religiones representadas. En otra noticia dice que el Papa Francisco va a superar el número del Papa Benedicto, porque prácticamente todos los líderes religiosos, no solo protestantes, sino de todas las religiones representadas en Estados Unidos, quieren estar presentes en ese encuentro ecuménico donde el Papa les va a hablar a los líderes principales del mundo religioso en los Estados Unidos. ¿Quieren seguir viendo noticias? Ya les di la página. Pueden ir a su casa y pueden verlas tranquilitos, una por una, a ver si no se confirma su fe en que estamos en la recta final. Todo a nuestro alrededor grita a voz en cuello que la venida del Señor está a las puertas. A ver, veamos otra área. Estamos directamente del internet. ¿Quieren ver ecumenismo? Ecumenismo es donde yo más tengo información. Aquí solamente aparecen las últimas noticias recientes, pero en nuestra página de El Evangelio Eterno tenemos una cantidad. Miren, no hay un día que el pontífice romano no se reúna con algún líder de alguna religión. Y es impresionante. Vamos a ver dentro de estas noticias, ecumenismo, búscalo, el movimiento ecuménico, ahí está. Más abajo, ahí. No, la que sigue, esa. El Vaticano pide a los budistas, esa ya la vimos. ¿Por qué los cristianos deberían amar al Papa? Armonía interreligiosa, la próxima. Todas las religiones deben abrazarse para la paz mundial. Ortodoxos y católicos, las dos grandes religiones que se dividieron en el 1000 después de Cristo, 1000 años, mucho, 500 años antes de la Reforma, se dividió la Iglesia Católica Ortodoxa de la Iglesia Católica Romana. Podrían unirse en su totalidad en el 2025, ya tienen relaciones. Síganle. Bájale más, por favor. El Vaticano estrena una canción con letra del Papa Francisco para que todos sean uno. ¿Se acuerdan el mensaje que mandó a la reunión de líderes protestantes aquí en Texas hace unos meses atrás, a través de Copeland? ¿Se acuerdan? Donde hablaba el Papa de que él quería que todos se unan. Contó la historia de José, que los hermanos estaban peleados y divididos, pero que era hora que todos se unieran. Así como José perdonó a sus hermanos, en la historia que él contó, él es José, el Papa es José, y los hermanos todos vienen y se inclinan delante de José, para que los hermanos estén unidos. Ahora escribió una canción, la letra, para que todos sean uno. Reconciliación, próxima noticia entre católicos y ortodoxos, es urgente. Ahora lo dice el patriarca ortodoxo.
Nueva era entre católicos y evangélicos, la próxima noticia. Nueva era entre católicos y evangélicos. Aquí cuenta de cómo el resurgimiento del papado es tan grande que hay una nueva era completamente distinta entre relaciones entre católicos y evangélicos. La próxima, la Alianza Ecuménica de Acción Mundial se reintegra al Consejo Mundial de Iglesia. El cardenal Koch dice que el ecumenismo es un deber de toda iglesia, una obligación. El Papa Francisco pide a los católicos y luteranos testimoniar de la misericordia de Dios. Budistas, musulmanes, protestantes, todos felices con la visita del Papa a Sri Lanka. Todos se unieron ecuménicamente a darle la bienvenida. Presidente de Obispos Católicos Alemanes, aprendamos de Lutero. La Federación Luterana Mundial se une al Vaticano. Luteranos que hace 500 años que trajeron la reforma, ahora se unen al Vaticano, de vuelta a casa. Scroll, please. El Papa Francisco y líderes religiosos se unen contra la esclavitud. El Papa Francisco firma declaración para la unidad de todos los cristianos por la Radio Vaticano. Síguele, por favor. ¿Qué ha dicho el Papa Francisco sobre el Corán? Interesante. Aquí no está la noticia que estoy buscando, está bajo otra categoría. Y tiene que ver con el recibimiento que los evangélicos le dan al Papa. ¿Saben ustedes que hubo una reunión de líderes evangélicos, entre ellos las asambleas de Dios y los pentecostales, que fueron al Vaticano y tuvieron una entrevista privada con el Papa? Se había apartado 15 minutos para esa entrevista de líderes evangélicos con el Papa. Estuvieron más de una hora con el Papa. Canceló las otras citas que tenía para estar con los evangélicos. Por primera vez oficialmente, un grupo grande de líderes evangélicos se fue a reunir con el Papa en el Vaticano. Y ahí fue donde vino la idea de tener una reunión ecuménica en la venida del Papa a Estados Unidos. Hermanos, yo les invito a que ustedes tengan los ojos abiertos, a que investiguen. Les he dado una página. Ustedes tuvieron no hace mucho aquí al hermano San Vicente, ¿no? Él también tiene un blog de noticias que nos mantiene al tanto de lo que está pasando. Ojalá que no se les olvide la pasada de él por aquí. Que vayan a su página, que investiguen. El Evangelio Eterno también tiene una página de noticias, donde estamos subiendo toda noticia significativa. Y suscríbanse al Evangelio Eterno, porque cada vez que hay una noticia importante les mandamos un correo alertándoles de que vean la noticia para que la puedan leer. Cada vez que subimos una noticia importante, ya sea de cualquiera de estas áreas, mandamos un correo general electrónico a todos los que están inscritos. En nuestra página de Facebook del Evangelio Eterno tenemos, ¿cuántas personas suscritas, Dani? Se fue Dani. Él sabe el número exacto. Ya tenemos más de 150,000. Claro, no se acerca al Papa, que tiene 20 millones. Pero miles y miles de hermanos están recibiendo las noticias porque están suscriptos. Suscríbete tú también y podrás recibir las noticias. Como les dije, el hermano Rosenthal, que es el que tiene esta página, Navegando del Pasado al Futuro,
también sube noticias cada semana con el boletín informativo. Nosotros estamos suscriptos y compartimos estas noticias en nuestra página, las más significativas. Pero ahora estamos consiguiendo el permiso de él para poner su página en nuestra página del Evangelio Eterno, ya que pues nuestra página es visitada por más de 1 millón de personas cada mes. Más de 1 millón de personas visitan la página del Evangelio Eterno cada mes. A veces llegan a 2 millones las visitas mensuales a nuestra página del Evangelio Eterno. Y por eso queremos unir la página de él, porque esto es nuevo, esto es algo que no tiene mucho tiempo, que él está comenzando a sacar estas cosas. No mucha gente conoce esta página, ahora se la estoy promoviendo para que ustedes también puedan recibir esto. Bien, quería terminar con la ley dominical, el movimiento de la ley dominical. Vamos a ver unas poquitas noticias de eso. Hasta el final de todo. Todas estas son interesantísimas. Un poquito más arriba decía el movimiento dominical, la primera de las que aparecen ahí mismo. El movimiento dominical. La Alianza del Día del Señor en los Estados Unidos dice: el domingo es una marca de unidad cristiana. Si ustedes leen el artículo se van a espantar lo que dice la Alianza para el Día del Señor en los Estados Unidos. Le están dando la bienvenida al Papa. Y son protestantes. Alianza para el Día del Señor en los Estados Unidos de Norteamérica. Dice que esto es lo que ha unido al cristianismo a lo largo de todos los siglos, desde la época de la iglesia primitiva. Mentira, porque era el sábado, pero eso es lo que dice la página. Miren la próxima noticia. Ir a la iglesia en domingo debería ser obligatorio para todos, dice la senadora de Arizona, Sylvia Allen. Propuso ante el Senado de los Estados Unidos una ley dominical nacional obligatoria para todos los habitantes de los Estados Unidos de América. Ella justificó la propuesta argumentando que ayudaría al país a experimentar un renacimiento moral, ya que el alma está corrompida y por causa de la violencia que experimenta esa nación. Ella dijo: yo creo que lo que está sucediendo en nuestro país es que hay un deterioro de la moral, y si la gente fuera a la iglesia cambiaría el ambiente moral de nuestra nación. Era el video que les iba a mostrar esta mañana de la senadora de Arizona. ¿Ok? Ahí está el video, no tenemos tiempo de verlo ya. Pero esta mujer haciendo una propuesta ante el Congreso de los Estados Unidos que se pase una ley dominical, haciendo del domingo y de la asistencia a la iglesia los domingos obligatoria. ¿Y qué pasaría si se pasa esa ley? Dice ella, puede ser a la iglesia de la elección. Cualquiera puede escoger a qué iglesia. No le estamos diciendo a qué iglesia ir, pero tienen que ir a la iglesia el domingo para levantar la moral de esta nación. ¿Qué hará la iglesia adventista? ¿Tendremos cultos los domingos? ¿Por qué no? Dicen algunos. Total, cualquier día se puede adorar a Dios. Pero la mensajera del Señor dice que no podemos hacer eso. ¿Qué va a pasar? Mantengan los ojos abiertos. Próxima noticia. Miren, ir a la iglesia en domingo debería ser obligatorio para todos, dice la senadora Sylvia Allen de Arizona. Chile. Presidenta promulga ley para aumentar el descanso dominical. Hace rato que Chile tiene leyes dominicales, pero ahora se está poniendo más estricta la cosa en Chile. Ay del que abra un negocio en domingo. Próxima. Ley obliga a las empresas a cerrar los domingos en Manhuaçu, Brasil.
Por todos los estados de Brasil hay leyes dominicales y algunas bien estrictas con multas tremendas para los negocios que abran el domingo. El asunto está candente en el Brasil y está empujado por el Concilio de Obispos Católicos unidos con protestantes para impulsar el domingo en Brasil. Esto es en Argentina. Esto es bien reciente. Ustedes saben que el Papa Francisco apoyó a CAME. CAME es la Asociación de Empresarios, o sea, el gremio de empresarios de empresas medianas en Argentina. Consiguieron el apoyo. Él personalmente fue al Vaticano, como el Papa es argentino, y eran amigos cuando él era el arzobispo de Buenos Aires. El jefe sindical católico fue al Vaticano y consiguió el apoyo del Papa para la campaña para pasar una ley dominical en la Argentina. La pelearon y la lograron. Argentina es uno de los países que tiene leyes dominicales. Proyecto para un descanso dominical en Chile. O sea, esto ya es federal. Hay leyes dominicales, pero ahora quieren un descanso obligatorio para toda la nación. Y después dicen que los adventistas estamos inventando estas cosas. Si están en las noticias todo el tiempo, todas estas son noticias de este año, del 2015. Día Europeo por un domingo libre de trabajo. Se promulgó un día, el 3 de marzo, para que se mueva el movimiento de la ley dominical en toda Europa. Trataron 2 veces de pasar la ley dominical a través del Parlamento Europeo, pero no pasó la ley para toda Europa. Sin embargo, hay 11 países en Europa que tienen ya leyes dominicales. El último en ingresar con ley dominicales fue Alemania. Tiene leyes dominicales bien estrictas. No se puede abrir los negocios en domingo en Alemania. Hungría prohíbe a tiendas abrir en domingo. El avance de la legislación sobre los tiempos de descanso en la Unión Europea. Polonia, iglesias firman documento conjunto en defensa del domingo. En Polonia. Ahí siguen las noticias, cantidad de noticias. La que acaba de pasar, la anterior. El Tribunal Administrativo Federal confirmó en Leipzig, en Alemania, el estatus especial del domingo como día de gran parte libre de trabajo. Empleo de los trabajadores en videoclubes, bibliotecas y centros de llamadas en domingo y día festivo no es requerido para satisfacer las necesidades específicas de la población, dictaminó. En otras palabras, solo se permite abrir lo que el pueblo no puede vivir sin hacer en domingo. Esos pueden trabajar, todos los demás tienen que cerrar. Videoclubes, bibliotecas y centros de llamadas en domingo tienen que estar cerrados. La ley cada vez está siendo más estricta. Miren la próxima, entre huevazos y piedrazos, el descanso dominical es ley en la Argentina. Eso fue en noviembre 6 del 2014. Próxima, noviembre 4, los senadores aprobaron la ley de descanso dominical en Argentina. Primero lo aprueba el Senado y después se pasa como ley a nivel de la Argentina. Con mucha protesta, con huevazos y piedrazos, pero se pasó la ley. Sí, hasta huevos podridos le tiraron a los senadores por haber aprobado la ley. Obispos europeos apoyan proyecto de ley sobre descanso dominical en la Unión Europea. Miren esta otra, la iglesia de los ateos. Resulta que ahora en Estados Unidos también hay una iglesia donde se reúnen los ateos. Sí, ellos tienen sus reuniones, pero ¿qué día escogieron para reunirse? Los domingos. Los domingos. Muy interesante esa noticia. Próxima, Iglesia Católica continúa abrogando por el domingo como día de reposo.
hermanos, al ver lo que está pasando a nivel mundial, y esa es una muestra de las noticias. Las Filipinas tiene ley dominical, Sri Lanka tiene ley dominical. Todos los lugares donde el Papa ha ido últimamente han premiado su visita en agradecimiento pasando leyes dominicales. Y nosotros sabemos que Estados Unidos va a ser el primer país que pase una ley dominical federal. Sin embargo, el resto de los países están adelantando. Elena de White dijo que se va a aprobar en Estados Unidos y luego el mundo entero va a ser obligado a seguir el ejemplo de los Estados Unidos bajo el nuevo orden mundial. Eso está en Eventos de los Últimos Días. Por eso, la ley que apruebe el descanso dominical obligatorio en los Estados Unidos es la señal para el pueblo de Dios. Les leo una cita más de aquí del libro Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Miren lo que dice esta cita. Página 439. La eternidad se extiende delante de nosotros. El telón está por alzarse. Los que ocupamos esta posición de solemne responsabilidad, que conocemos lo que viene, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué nos aferramos? ¿Qué estamos pensando que nos aferramos a nuestro egoísta amor a la comodidad mientras las almas están pereciendo en derredor nuestro? Escuchen, ¿se han encallecido completamente nuestros corazones? ¿Es que ya estamos insensibles como los que están dormidos o borrachos que no entienden, que no ven lo que está pasando a su alrededor? ¿Se han encallecido completamente nuestros corazones para no ver lo que está pasando? ¿No podemos sentir o comprender que debemos hacer una obra ya en favor de la salvación de las almas? ¿Quién le va a alertar al mundo? ¿Quién va a alertar? Y mi pregunta es, ¿quién va a alertar a los 2 millones de hispanos en el área de Dallas-Fort Worth y todos sus alrededores? ¿A quién tiene Dios para dar la alerta final? Hermanos, sigue diciendo la mensajera del Señor, ¿sois de la clase que teniendo ojos no ve y teniendo oídos no oye? Now you tell me, what else do you need to hear so that the Lord will wake you up? You tell me. Isn't enough what you saw this week and today? ¿Que no es suficiente lo que has escuchado hoy y toda esta semana para que el Señor te despierte? ¿O somos de la clase que teniendo ojos no ve y teniendo oídos no oye? ¿Os ha dado Dios en vano el conocimiento de su voluntad? ¿Os ha mandado en vano amonestación tras amonestación? ¿Creéis, hermanos, realmente las declaraciones de la verdad presente concernientes a lo que está por sobrevenir sobre el planeta Tierra? Do you really believe what is coming? Do you really believe? ¿Creéis que los juicios de Dios están pendientes sobre la gente y podéis, sin embargo, permanecer tranquilos, indolentes, negligentes, perdiendo el tiempo en cosas superfluas, llamando los placeres? ¿No es ahora tiempo para que el pueblo de Dios fije sus afectos o se haga tesoros en el mundo? Do not invest in things of this world.
no es tiempo para que estemos invirtiendo en negocios en este mundo. Hay un negocio más importante en el que hay que invertir. Y este negocio, miren que hoy en día los negocios no te dan ni interés. Los bancos te dan un 1,5% de interés y la gente se aferra a lo que tiene metido en el banco. Cuidado que te lo pueden robar también del banco. ¿Tú quieres escuchar un testimonio? Ahorita lo voy a llamar a la pareja que le acaban de sacar todo lo que tenían en el banco. Y se dieron cuenta ayer que tenían su cuenta bancaria vacía. Ahora no es tiempo de que el pueblo de Dios fije sus afectos o se haga tesoros en el mundo. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. We're going to have to flee very soon. Olvídate de la casa buena que tienes, no te la vas a poder llevar allá donde te vas a tener que ir. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos, cuando clavaron el estandarte idolátrico en el atrio del templo. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así, escuchen bien, la asunción de poder por parte de los Estados Unidos, nuestra nación, con un decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros la señal y la amonestación. That's it. The Lord left a sign. And when you see the sign, flee. El Señor nos dejó una señal y dijo que cuando en los Estados Unidos se pase una ley dominical, es tiempo de huir. Entonces, sigue diciendo, será el tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Sí, mis hermanos, lo que estamos viendo nos dice que está a las mismas puertas. Dios quiere que nosotros hagamos algo. No nos podemos quedar dormidos. ¿Qué estamos haciendo para alertar a las almas del peligro que se viene? Dios nos ha dado esta información a nosotros como pueblo adventista.